Bueno, ya le decía antes de irnos a la pausa, nos acompaña aquí en el estudio el médico cirujano Luis Navarro para hablar de los trasplantes de riñón cruzado. Doctor, gracias por estar aquí. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué es este trasplante de riñón cruzado? Incluso hablábamos hace un momento, pues qué tanta cultura hay en nuestra sociedad, qué tan conocido puede ser o accesible, ¿no?, a esta cirugía. El trasplante de riñón cruzado o pareado es una variedad de la donación en vida, es decir, que yo como un donante en familia, amigo, etcétera, quiero donarle al enfermo. Claro. Se diseñó el modelo de trasplante cruzado por la escasez de órganos que existen a nivel de lista de fallecido. Y entonces por eso en México y en muchos otros lugares del mundo el tipo de trasplante de riñón que más se hace es de vivo a vivo, no de alguien que ya falleció. Sin embargo, esto no quita el problema total de que haya escasez de órganos, porque yo puedo ser incompatible con alguien en mi familia. Entonces, si yo soy un tipo de sangre O y mi mamá o mi papá que me quieren donar son tipo de sangre A, yo no puedo recibir ese órgano. Entonces, al caerse la posibilidad de recibir un órgano de estos, se han hecho listas de gente que no puede recibir un riñón en familia y entonces se busca un donante adecuado para él. En el caso de riñón, no solamente el tipo de sangre es necesario para ser compatible, existen otras cosas a nivel de sistema inmune que analizamos y aquí es donde radica la importancia de que las listas de trasplante cruzado, pareado o las cadenas de donación, que son otra variante de esto mismo, tengan un nivel adecuado de estudio inmunológico, no solamente el tipo de sangre, para saber y garantizar que ese riñón va a tener una muy buena vida en el receptor. ¿Qué tan común es que una persona, por ejemplo, hablando de México, concentrándonos en eso, que una persona requiera un riñón? No hay estadísticas concretas, pero se estima que entre 60,000 y 80,000 personas en México están enfermos de algún tipo de enfermedad renal que los va a dejar en diálisis o que van a necesitar en algún momento un riñón. El paciente que está en hemodiálisis, por default, es candidato a un trasplante. Únicamente hay que ver algunos detalles en él para ver en qué momento hay que trasplantarlo. Si muy pronto o hay que resolver primero alguna otra complicación de la enfermedad que va a mejorar el panorama cuando se trasplante. Ahora, en México se realiza el trasplante de riñón, es el órgano que más se trasplanta. Sin embargo, sigue siendo insuficiente porque la cantidad de pacientes que debutan con una enfermedad que los va a poner en riesgo de hemodiálisis es mucho mayor que la gente que se logra trasplantar en el día a día. ¿Qué es lo que falta en nuestro país, quizá en el sistema de salud privado o público, para que sea más efectivo todavía esto? ¿Hay coordinación entre instituciones, dependencias? Yo creo que en primer lugar lo que falta es difusión. El paciente debe de saber que si está enfermo del riñón, puede trasplantarse. Eso es lo primero, porque entonces él va a llegar y le va a preguntar a su nefrólogo o a un cirujano de trasplantes directamente cuándo me puedo trasplantar o bajo qué condiciones me puedo trasplantar. Una vez que esto mejorara, sí debería existir una coordinación entre instituciones públicas, privadas, empezar a realizar listas nacionales o regionales, no únicamente listas locales. Hoy día, si yo estoy enfermo del riñón y necesito un trasplante, o estoy enfermo del hígado y necesito un trasplante de hígado, voy con mi médico y él me enlista en mi hospital. Entonces, cuando se genera un órgano y se oferta a ese hospital, yo soy candidato a recibirlo. Pero si hay un órgano que a lo mejor se va a desperdiciar, hablando entre comillas, porque tarde o temprano muchos se terminan aprovechando localmente, yo a lo mejor nunca voy a ser candidato a recibir ese órgano, porque no hay coordinación entre las instituciones. La institución en Chihuahua no sabe que en un hospital en la Ciudad de México hay un paciente muy enfermo que necesita ese órgano antes que otros. Entonces, si empezamos a coordinar listas regionales, esto tiende a mejorar. Doctor, seguramente hay muchísimas cosas todavía que platicar al respecto. ¿Cómo podemos ponernos en contacto contigo para preguntarte, para informarnos acerca de este tema? Yo estoy en el Hospital ABC, ahí tengo el consultorio, es donde realizo la mayoría de las cirugías de este tipo. El teléfono de contacto es el 5272-2222, en el consultorio 511 de la torre principal de consultorios. Muy bien, pues estamos pendientes. Doctor, muchas gracias.